Bueno, amigos, muy buen día a cada uno de ustedes. Soy el ingeniero Rolly Congachi Guamaní, experto en lo que es la parte de gestión pública y planeamiento estratégico. Asimismo, experto en la ley de contratación del Estado y su reglamento. En este primer punto vamos a ver lo que es la parte de gestión pública. La gestión pública es un instrumento que sirve a nivel de institución pública, ya sean instituciones públicas del Estado, privado. Asimismo, está enmarcado dentro de los instrumentos de gestión de planeamiento estratégico, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, en el cual vamos a hablar mucho de las fases de procesos dentro de gestión pública, del proceso estratégico y perspectivas. Vamos a empezar con el tema de lo que es la primera parte, ¿no? Bueno, tenemos que tomar en conocimiento sobre deficiencias de gestión pública en el Perú que deben resolverse con bastante prioridad. Sabemos claramente que en nuestro estado peruano existen varias deficiencias y dentro de ello hemos enmarcado un sistema de planeamiento desconectado. El gobierno no necesariamente recoge las necesidades de la población. En este sentido podemos hablar de que de alguna u otra manera que los gobiernos locales, gobiernos regionales y gobiernos nacionales muchas veces no recogen las necesidades básicas que la población requiere, en el cual la población es conocedor de sus distintas necesidades, ya sean proyectos, ya sean bienes, ya sean servicios, del cual ellos están enmarcados dentro de sus sectores donde ellos radican y son los más conocedores de estas necesidades que el pueblo requiere. Por ende, se realizan planes que no están articulados con las brechas que debe cubrir. Es decir, que los planes dentro de la gestión pública deben estar enmarcados de acuerdo a la necesidad y satisfacción de la población. Asimismo, quienes saben de la realidad de sus sectores correspondientes, y ellos son los que determinan muchas veces de acuerdo a lo que es la parte de las necesidades de su población. Asimismo, tenemos que cumplir las brechas, una meta que nosotros nos hemos trazado, que se traza las entidades públicas deben cumplir a satisfacción de la entidad. Por tanto, el planeamiento no termina siendo una herramienta efectiva de gestión. Esto debe ser de manera positiva, esto debe tomarse en consideración a través de los gobiernos nacionales a efectos de que este se concretice. Por esa razón, tenemos un sistema de planeamiento desconectado, es decir, que no está enmarcado de acuerdo a las necesidades que requiere la población. Y asimismo, no se alinea con el presupuesto público que nosotros muchas veces a través de gestión pública se requiere. Es necesario saber cuál es el presupuesto público en cada una de nuestras entidades públicas y de acuerdo a esa necesidad nosotros tenemos que enmarcarnos, promover, proyectar las necesidades que la población requiera. Asimismo tenemos la parte 2, estructura de organización y funciones ineficaces. Las organizaciones de decenas de entidades públicas no están diseñadas de acuerdo a sus objetivos. ¿De qué manera? Muchas veces a nivel de nuestros gobiernos locales, gobiernos regionales y gobiernos nacionales no están tomando en consideración los planes estratégicos integrales o los planeamientos estratégicos integrales a efectos de que nuestra población puedan determinar cuáles son los objetivos y necesidades de las cuales cada entidad pública enmarca. Pueden ser
porque fueron diseñados con una organización jerárquica sin claridad, es decir, muchas veces determinan las necesidades de la población ciertas personas que muchas veces no son conocedores de la realidad de cada sector. Es necesario en este aspecto que nuestra población beneficiaria o el público nos hagan llegar las distintas necesidades a efectos de que los gobiernos nacionales, los gobiernos locales y los gobiernos regionales puedan tomar en consideración. Asimismo pueden ser diseñados con una organización de jerarquía sin claridad en los procesos que realizan para entregar los servicios de manera oportuna y responsable. Es decir, todas nuestras necesidades, las necesidades de la población deben estar enmarcadas dentro de una gestión pública, enmarcado dentro del plan estratégico integral, ya que todas esas necesidades deben ser plasmados de acuerdo a lo que se ha proyectado, a que lo que se ha programado como objetivo central de los gobiernos locales. Tenemos la parte 3, producción de bienes y servicios inadecuada. Sabemos claramente la mayoría de las instituciones públicas de nuestro estado no tienen los recursos ni capacidad para optimizar sus procesos. Muchas veces tenemos, como la ley de contrataciones del Estado dice, o de la plan anual de contrataciones, muchas veces se programan proyectos con recursos que realmente el Estado no nos facilita o facilita. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no estamos optimizando las capacidades o optimizar los procesos en menor corto plazo. Muchas veces los procesos de licitación, ya sean licitaciones a las adjudicaciones simplificadas, licitación pública y entre otros, se demoran. Muchas veces se demoran meses, otros se demoran años y otros toda una gestión y a la siguiente gestión. ¿Esto qué significa? Que el Estado o las entidades públicas no han tenido la capacidad o no tienen la capacidad suficiente para optimizar de manera adecuada todos los procesos que van a hacerlo durante el año de gestión. Por otra parte, uno de los problemas más importantes es la desarticulación entre los sistemas administrativos. ¿Qué quiere decir? Muchas veces tenemos que saber que en nuestros procesos administrativos debemos tener personal idóneo, capaz, eficiente, con la experiencia suficiente a efectos de impulsar que los procesos que se realicen a nivel de las entidades públicas sean más eficientes, rápidos y en menor corto plazo de acuerdo a la normativa. Pero esto muchas veces no sucede, muchas veces se demoran por la mala elaboración de los documentos de gestión, u otras veces no tenemos o no tienen las entidades públicas los documentos de gestión. Por ello, solo le interesa cumplir sus funciones sin buscar la satisfacción de la ciudadanía. Es decir, que muchas veces la parte administrativa de nuestro sector desconocen sobre lo que es la parte de gestión municipal o gestión pública, y es necesario que el personal que pueda asumir esa responsabilidad tiene que conocer o tener alta experiencia en el tema. Es decir, los órganos encargados de contrataciones deben cumplir ciertos requisitos a efectos de que esta normativa todo este proceso de servicios se cumplan en el menor plazo. Debemos entender que de acuerdo a las directivas número 100 de la Contraloría General de la República, bien claro dice que todos los funcionarios públicos del Estado deben cumplir requisitos para asumir cargos y funciones específicas en cada área, y por tanto es necesario cumplir, y con esa mentalidad debemos trabajar y satisfacer la necesidad de nuestro sector a través de lo que se llama la gestión pública, es decir, gestión pública con resultados. Otro cuarto punto, tenemos articulación gubernamental débil.
Los mecanismos de coordinación establecidos en nuestro marco legal suelen contar con limitaciones en su diseño y han sido poco efectivos. El momento de la articulación entre instituciones, este debe ser mejorado para que la descentralización nacional pueda ser una realidad, es decir, entidad del Estado, tanto el gobierno local, gobierno regional y gobierno nacional deben articular, coordinar de manera eficiente a efectos de que los proyectos o las metas de gestión sean cumplidos en el plazo que establece la normativa. Entonces, vamos a decir, y acabamos con esto, lo que es la primera parte de nuestra exposición.